Bueno, este es un video correspondiente a la materia Redes de Comunicaciones 1 con el profesor Roberto Ferro Escobar. Nosotros somos el grupo 7 conformado por Ander Wilches, Edwin Quintero y Diego Telles. El propósito de este video es mostrar el proyecto final que consiste en, por así decirlo, una estación meteorológica. Básicamente consta de un ESP32 que funciona con código Arduino, el cual está hecho en C++. Lo que hacemos es conectar un sensor de HT11 que tiene sensores de temperatura y humedad, recolectar los datos, pasarlos al ESP32 y bueno, y gracias al ESP32 mediante sus módulos Wi-Fi conectarnos a la red local y una vez en la red local enviar dichos datos recogidos por los sensores a un servidor. Entonces lo que están viendo en pantalla es, por así decirlo, la carpeta del proyecto. Vamos a empezar desde lo básico, que es el Arduino Script. Entonces estamos en nuestro Arduino Script, que básicamente es un fragmento de código, un archivito, el cual cargaremos a nuestro módulo SP32, el cual funciona también como una placa Arduino. Entonces estamos en nuestro editor de código tipo C++, Arduino IDE. Lo que primero hacemos en nuestro código obviamente es implementar las librerías necesarias, las cuales son pues DHT y Wi-Fi.h, que servirán para leer los sensores de temperatura y humedad y conectar nuestro módulo a Wi-Fi. También definimos unos pines para la conexión y funciones del circuito. Definimos unas strings o constantes con la contraseña, dirección IP del host y SSID para conectar el módulo SP32 directamente a la red. Manejamos dos variables tipo float para la temperatura y humedad, un cliente para el Wi-Fi y activamos acá simplemente los pines para el DHT11. En nuestro void setup tenemos un serial begin de 115.200 baudios para iniciarlo. Tenemos acá la prueba del sensor, la cual le pasamos la dirección del Wi-Fi y su contraseña, un ciclo while para corroborar esa conexión. Y una vez se haya conectado el SP32 a nuestra red local, inicializamos el sensor de HT11. Entonces pasamos a nuestro método loop, le damos un delay de 2000 baudios y activamos layer de HT11, el cual es un método. Bajamos. Tenemos acá nuestras dos variables de temperatura y humedad. Lo que hacemos es que los valores de temperatura y humedad sean iguales a la lectura arrojada por los sensores respectivamente. Y hacemos un ciclo while para que no nos arroje datos vacíos. Luego las imprimimos acá de forma que veamos a la hora de compilar si está bien el programa o a la hora de verlo en su ejecución. Y se guardan estas variables, los valores en estas variables, ya que son variables globales. Seguimos. Una vez empiece la lectura de los datos de sensores, vamos a hacer todo el envío de esos datos a nuestro servidor para que así se conecte con nuestra base de datos. Básicamente esto funciona con un método post. Entonces lo que primero hacemos es conectarnos al puerto y pues tenemos un if que básicamente nos conecte. Si no nos conecta, pues no se va a conectar. Luego creamos una dirección para luego usarla en el post que se tiene que enviar. Eso lo manejamos con string URL. Y pues los datos que vamos a enviar por el método post. En este caso usamos un método que creamos llamado float to string, el cual pasa todos los datos de float a string para enviarlos por este string data a nuestro servidor. Y estos datos lo enviamos en la URL. Luego hacemos la solicitud de tipo post al servidor por todo esto. Agregamos la URL y una serie de protocolos, adjuntamos el host y bueno, el tamaño de algunos datos y pues subimos los datos. Ahora vamos a explicar cómo capturamos esos datos enviados desde nuestro servidor por un formulario en HTML. Entonces para eso voy a abrir Visual Studio. Bueno, una vez explicado cómo funciona el script para el módulo SP32, vamos a hablar como tal ya del servidor. Estamos acá, como esta es la carpeta que mostré al inicio. Vamos a abrir la carpeta lógica y vamos a ver prueba, que es este archivo. Como tal, esto es un archivo en HTML, que es un formulario el cual nos recibe los datos por el método post. ¿Sí? Acá les damos una ID de humedad y temperatura.
Eso lo hacemos por el link que mostré anteriormente, ¿no? Y bueno, entonces tenemos otro archivo, un PHP, el cual es el que va a ingresar esos datos enviados por el método POST a nuestra base de datos. Nuestra base de datos es muy sencilla. Entonces, si yo hablo acá un visualizador de bases de datos, esta es nuestra base de datos, estación meteorológica. Manejamos dos tablas, una para los datos de humedad y otra para los datos de temperatura. ¿Sí? Eso con el objetivo de, digamos, de mostrar cada gráfico en una página diferente. Entonces, tenemos dos tablas. Lo que vamos a hacer, entonces en este archivo entrada de datos, pues es primero realizar la conexión con nuestra base de datos, recibir los datos por método POST, como vemos acá, de humedad y temperatura, que pues se enviaron del SP32 a este formulario, y luego hacer los statements, o bueno, los queries, para ingresarlos. Entonces, nuestro objetivo es almacenar la fecha y la temperatura registrada para mostrar pues en el gráfico. Entonces, primero lo hacemos para temperatura y luego para humedad. Una vez se registren los datos, vamos a pasar a la parte pues de la interfaz gráfica. Entonces venimos acá, vamos a Views y tenemos las dos páginas, una de humedad y otra de temperatura. Las dos hacen exactamente lo mismo, salvo que pues una recoge los datos de la tabla de temperatura y la otra de humedad, pues respectivamente. Entonces este archivo es un archivo PHP que consta de tres lenguajes. El primero es insertarle código PHP, pues para realizar los queries, es decir, sacar los datos de la base de datos. Luego tenemos la vista como tal. Y pues después tenemos el JavaScript, que pues es el script que nos va a permitir visualizar el gráfico. Y pues al finalizar del script pues tenemos una función que va recargando el gráfico cada cierto tiempo. Como vamos a ver más adelante en el ejemplo, pues los datos se van registrando en la base de datos constantemente, pues a medida que hay alteraciones, pues entonces a nosotros nos toca también estar actualizando la página, o bueno, la gráfica para visualizar esos datos, ¿no? Entonces, básicamente, primero realizamos de nuevo una conexión con la base de datos, creamos diversas variables, eh, pues como van a ver más adelante, nuestro gráfico, nuestra página web permite visualizar, por ejemplo, la temperatura más alta, la mínima o la más reciente, y pues obviamente con su fecha. También tenemos unas variables del día y mes, pues para filtrar los datos, porque eh, como seguramente el sensor se deja encendido, pues la base de datos se llena pues de muchos datos, de muchos datos. Entonces, pues la idea es filtrarlos para que no quede una gráfica muy repleta. Lo que hacemos entonces, primero, es sacar datos según el filtro del día, es decir, sacamos todos los datos registrados en un día de la base de datos y pues también sacamos, digamos, el dato más alto registrado hasta el momento, el más bajo y pues el actual. Luego cogemos un string y le concatenamos, bueno, una forma que tiene que tener para poderse ejecutar en el JavaScript y pues y almacenamos los datos que se recojan de la temperatura o de humedad y pues los vamos concatenando en ese string. Esta es la vista, básicamente está así pues también con ayuda de los estilos CSS, se verá más adelante. Lo hicimos así pues para que quedara digamos más presentable y pues este es el gráfico. Para el gráfico implementamos High Charts, el cual es bastante robusto. Permite, por ejemplo, la impresión de imágenes, de guardar datos en Excel y pues es muy cómodo para usar. Queda bastante estético, por así decirlo. Y bueno, entonces lo que hacemos para graficar nuestros datos, valga la redundancia, en esa gráfica, es imprimir como un arreglo, pues ese arreglo que concatenamos al inicio llamado impresión, todo este. Y así lo mismo para la temperatura. Obviamente, cada página web, si nos vamos acá, tiene también sus estilos CSS, los cuales están acá. Entonces vamos a visualizar cómo se ve la página. Bueno, esta es la página principal de la estación meteorológica. Actualmente estamos en la ventana de temperatura.
Como vemos, se está constantemente actualizando aproximadamente cada 5 segundos. Lo interesante es que permite ver la temperatura actual o la más reciente registrada, también la más alta y la más baja. Y obviamente en la parte de abajo con su fecha. Ahora si cambiamos al gráfico de humedad, nos pasa exactamente igual. Tenemos la humedad más reciente, que está en 68%, la más alta registrada y la más baja, con su fecha actual. Lo interesante de esto es que el gráfico nos permite descargar imágenes en la parte, en el botón de la derecha donde dice gráfico humedad. Si le damos clic podemos tener varias opciones, como descargarlo o descargarlo como formato Excel o como imagen. Entonces vamos a descargarlo como imagen, vamos a abrirlo, como se ve ahí se ve bien. Y también si abrimos el Excel, se ve la fecha y pues el porcentaje de humedad, lo mismo para la tabla pues, lo mismo para el gráfico de temperatura. Esta sería la interfaz. Cabe destacar también que la aplicación es completamente responsive, es decir, nosotros podemos verla desde nuestro celular o cualquier otro dispositivo, como se ve en la imagen. Ahí vemos cómo se actualizan la gráfica. Vamos a aumentar la temperatura por medio de un briquet para ver cómo se comporta la gráfica. Se puede observar cómo la temperatura va aumentando en la gráfica por culpa del briquet.